Mucho gusto, les saluda Francisco Melquisedec López Hernández, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, con sede en Cobán, Alta Verapaz. Dentro del curso de Derecho Romano y Español, la licenciada Claudia Leal Molina, quien está a cargo, nos ha dado la tarea de hablar sobre los emperadores que gobernaron Roma. En mi caso, voy a hablarles del año 69. Que es conocido como el año de los 4 emperadores. En este año gobernó Silvio Culpicio Galba, Marco Salvio Otón, Aulo Vitelio Germánico Augusto y Flavio Vespasiano. El primer emperador que gobernó en este año fue Galba. Él nació el 24 de diciembre del año 3 a.C. en Roma. Su padre fue Cayo Sulpicio Galba y su madre fue Mumia Acaica. En el año 68, un senador llamado Cayo Julio Vindex se rebeló contra el imperio de Nerón con el propósito de sustituirlo por Galba. Galba, al escuchar esta propuesta, aceptó y fue reconocido como emperador y recibido en Roma al mando de sus legiones. El emperador Galba no duró mucho, inició la política de presión fiscal. Esto se refiere a que le cobraban a los civiles una tasa de intereses y de impuestos muy altos. Se negó a pagarles a los pretorianos un dinero que él les había prometido que les iba a dar durante su ascenso al trono. Aquí debemos de resaltar quiénes eran los pretorianos. Ellos eran un cuerpo de militares que se encargaban de custodiar y proteger a los emperadores. Durante su gobierno canceló las reformas de Nerón e hizo que muchas ciudades pagaran enormes cantidades de dinero por no aceptar su autoridad. Luego padeció de un miedo irracional que mandó a ejecutar a muchos senadores sin tener pruebas. El 1 de junio del 69, las legiones de Germania Inferior se negaron a jurar lealtad y obediencia y clamaban a Vitelio como su gobernador y emperador. Galba, al notar esto, se aterrorizó y eligió a un joven senador como su sucesor. Esto ofendió a mucha gente, sobre todo a Otón, una persona influyente y ambiciosa. Otón se sintió traicionado al no obtener la sucesión de Galba y organizó un complot para asesinarlo. Quien se unió a este complot fue la guardia pretoriana, ya que en cierta ocasión les había quedado mal. Finalmente fue asesinado el 15 de enero del año 69 y aquí terminó el gobierno del primer emperador, que solo duró 7 meses en el poder. Ahora vamos a hablarles del emperador Otón. Otón nació el 25 de abril del año 32 en Frentino, antigua Roma. Su padre fue Lucio Salvino Otón y su madre Terencia Alba. Tras la muerte de Galba, Otón fue el segundo emperador del año de los 4 emperadores. Pertenecía a la corte de Nerón. Fue un hombre de confianza del último de los Claudios. En una cena, Otón le presentó a su esposa a Nerón, de nombre Popea Sabina. Nerón se quedó enamorado de esta mujer, pero no podía quedársela porque era casada con Otón. Entonces Nerón tomó la decisión de mandarlo de gobernador a Lusitania para poderse quedar con la mujer de Otón. Tras su divorcio de Sabina con Otón, Nerón se la quedó como mujer. Cuando Galba se rebeló contra Nerón, Otón vio 2 oportunidades. La primera oportunidad fue para vengarse de lo que le había hecho Nerón, que le había quitado a su esposa. Y número 2 fue para ser el sucesor de Galba cuando él estuviera en el poder. Fue tanta su decepción cuando Galba eligió a otra persona como su sucesor. Otón comenzó a conspirar contra Galba. El 15 de enero del año 69 fue aclamado como imperator de los pretorianos.
Después de esto, entrando en el Senado recibiendo los títulos de honores y emperador, el ejército de Germania aclamó como emperador a su comandante, Vitelio. La reacción inmediata de Otón fue buscar una solución o un acuerdo con su rival. Sin embargo, este rechazó las ofertas vitalianas, obligando al emperador a presentar batalla en el anfiteatro. El resultado llevó a Otón a optar por el suicidio sin esperar a las fuerzas de combate. Se clavó una daga en el corazón pronunciando las siguientes palabras: es más justo morir uno por todos que todos por uno. Esto sucedió el 16 de abril del año 69. Su reinado solo duró 3 meses. Ahora les hablaré del tercer emperador que ascendió al trono en el año de los 4 emperadores. Su nombre fue Vitelio. Vitelio nació en el año 15 después de Cristo. Su padre fue Lucio Vitelio. Se educó en Capri al lado de Tiberio. Fue un cónsul en el año 48 después de Cristo. Gobernador precónsul de África en el año 60. A finales del 68, Galba lo eligió para comandar el ejército de Germania Inferior. Su primer matrimonio fue con Petronia, con quien tuvo un hijo llamado Aulo Vitelio Petronio, quien era el heredero universal de su madre. Tanto fue su ambición al dinero que Vitelio mató a su hijo para quedarse con su fortuna. En el segundo matrimonio se casó con Galeria Fundana, con quien tuvo 2 hijos, que los nombraron Aulos Vitellius y Vitellia. Después del nacimiento de sus hijos, entró en una gran depresión económica que fue muy difícil de sustentar. Tras el ascenso de Galba y el ascenso de Otón, fue proclamado emperador por parte de su ejército, que se ganó el afecto de sus soldados. Se preparó para derrocar a Otón. Dividió sus tropas en 2 cuerpos, una en contra de Otón y la otra se quedó como reserva. El enfrentamiento decisivo llevó derrotamiento a Otón y buscó el suicidio como la única salida. Obtenida la victoria como el único emperador, Vitelio llegó a la lucha y emprendió su camino triunfal que lo conducía a Roma. Fue proclamado emperador por el Senado el 1 de julio. Sentado en el poder se proclamó vengador de Galba. Recordemos que él pasó por una depresión económica, entonces Galba lo ayudó dándole un nombramiento para que mejorara su estado financiero. Entonces él mandó a ejecutar a 120 soldados que estaban implicados de alguna manera. Por miedo a futuras traiciones, reorganizó las cortes de pretorianos, introduciendo hombres de confianza. Su reinado duró del 7 de abril del 69 al 22 de diciembre. Apresado y asesinado por sus propias tropas, así fue que culminó su reinado. Ahora les hablaré sobre el último emperador, que es Vespasiano. Vespasiano nació el 17 de noviembre del año 9 en Falacrinea, cerca de las colinas Sabinas. Flavio Sabino fue padre de Vespasiano y su madre fue Vespasia Pola. Su padre era recaudador y banquero. Llegó al poder la pequeña burguesía italiana y la aristocracia provisional, los elementos más sanos del mundo romano. Se casó con Flavia Domitila, que en este matrimonio tuvieron 3 hijos, a los cuales llamaron Tito, Domiciano y Domitila. Después de la muerte de su esposa, entabló una relación con una liberta llamada Cenis. El 20 de diciembre del 69, sus fuerzas entran a Roma y el 22 del mismo mes, después de ganar la guerra, Vespasiano es proclamado emperador por el Senado. Tras su nombramiento, deja el ejército de Judea en manos de su hijo Tito. Siendo emperador, fue considerado un buen administrador y un gran constructor, ya que a él se le debe la obra del anfiteatro del Coliseo, la restauración del templo de Júpiter Capitalino
y el Templo de la Paz. Este emperador murió el 24 de julio en el año 79, a la edad de 69 años. Aquí debemos resaltar mucho que fue el único emperador que murió de causas naturales. La causa de la muerte fue un flujo de vientre, lo cual fue una muerte natural, a cambio del primero, segundo y tercer emperador que murieron por complotes y asesinados por sus propias tropas. Y así culminó el año 69, más conocido como el año de los 4 emperadores. Fue un gusto poder exponerles sobre este tema. Espero les haya ayudado un poco a resaltar en los tiempos de la antigua Roma. Me despido de ustedes, un gusto y Dios los bendiga.